Estamos muy felices de ver a Dios trabajar en la iglesia y todo lo que ha estado haciendo durante todos estos días. De verdad que nos llena de muchísimo gozo y nos llena de muchísimo amor todo lo que está pasando. Y ayer las clases de bautismo estuvieron simplemente increíbles. El Señor nos habló, nos visitó, tuvimos un buen tiempo con Dios y al final, ¿verdad? Su presencia nos visitó y eso es lo que va a pasar este próximo domingo. Estoy seguro que la presencia de Dios nos va a visitar de una forma sobrenatural. Si usted todavía no ha tomado una decisión, bautizarse es un tema de decisión, ¿verdad? Como muchas otras en su vida. Pero si usted está dispuesto, usted dice, a mí me gustaría saber, ¿verdad?, de qué se trata, en qué consiste esto y demás, lo invito para que venga el martes y usted se lleve una perspectiva de qué es el bautismo y para qué y todo lo demás, y después tomar la decisión si sí o si no. Pero atrévase, ¿verdad? Como dice un salmista por ahí, ¿verdad? Atrévase a hacer algo diferente. Amén. Sí, algunos ya lo asociaron. Y hoy en esta hora hay un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, y diga conmigo: la clave está en lo íntimo. La clave está en lo íntimo. Y vieran que hay algo que cuando yo estaba niño, ¿verdad? Antes de que diga, ¿verdad? Antes que usted empiece con eso, hace muchos años, sucedió algo muy especial. Y era que cuando nos invitaban a una casa, cuando nos invitaban a un hogar ahí, mi mamá me decía, antes de salir de casa, me decía: Jonathan, mira, vas a hacer algo, te van a invitar a esta casa, vamos para esta familia, ¿ok? Te vas a sentar sin hacer desórdenes. A donde usted se siente, ahí se queda. Y lo que le den de comer, eso se lo come, ¿ok? Nada de andar por los cuartos abriendo la refri, esas costumbres que usted tiene. Eso me decía mi mamá. Hoy las generaciones llegan a la casa y lo primero que dicen es: me regala la clave del wifi. Y a veces hasta uno que ya es medio entrado en años, ¿verdad? Así, aunque no lo creen, a veces tiene esa costumbre. Y vieron que un día me pasó algo cuando fuimos a México, mi esposa y yo, y nos invitaron los pastores, una familia de la iglesia, y le dijo a los pastores: queremos llevar a los pastores a nuestra casa para que ellos tengan un almuerzo y todo lo demás. Una casa hermosísima. Y era un domingo después de una reunión, y mi esposa y yo habíamos ido y todo lo demás, y estábamos muy felices de toda la casa, ¿verdad? Y del almuerzo que íbamos a tener. Pero yo tenía una intriga y yo quería saber cómo había estado la reunión de plenitud, pero me daba vergüenza accesar o pedir permiso para que me dieran la clave del wifi, porque no tenía confianza. Y era una, ¿verdad? Y a veces esas frases que te dicen, pastores bienvenidos, aunque yo era una figura y estaba representando una figura de autoridad, ellos dicen: pastor bienvenido, está en su casa, sírvase lo que usted desea. Y yo por dentro, lo que quiero es la clave del wifi, ¿verdad? Pero uno se queda como esperando. Y yo: mi amor, ¿cómo nos habrá ido en plenitud? ¿Cómo les habrá ido a los chicos y todo lo demás? Tenía un deseo, pero por la falta de confianza, por la falta de ser íntimo, no tuve acceso. Y sabe que hoy en la iglesia el Señor con nosotros hace lo mismo. Quiere darnos accesos a códigos y a ciertos accesos, pero nosotros por nuestra circunstancia nos quedamos lejos. Y de eso es lo que quiero hablar en esta hora. Sabe que cuando uno tiene intimidad con alguien, cuando uno tiene intimidad en un núcleo, en una nomenclatura, con personas cercanas, usted tiene accesos a cosas que otros no tienen acceso. Usted puede recibir secretos que a otros no se les dan. Usted tiene, vieras que pasa algo en mi caso. En mi casa hay, un día por cierto, estaba revisando el tema ahí del wifi, y tengo 19 personas que están pegados al wifi de mi casa, de los que son cercanos e íntimos. Yo no sé cómo, pero son gente de mi confianza, ¿verdad? Un día de estos me dio una gracia porque uno de los cercanos, ¿verdad? Muy cercano, Pastor Andrei, un día me manda una foto: pastor, estoy aquí en su casa. Yo no estaba, ¿verdad? Y como hay unos trucos para entrar a mi casa, ¿verdad? Me dice: es que dice, estaba ahí en la iglesia y no sé qué, y dice, y ocupo bañarme, voy a usar el baño.
Y mi esposa y yo no estábamos. Después me mandó una foto. Me dice, pa, le agarré la chema porque es que la mía ya olía feo. Pero son confianzas. Son confianzas, ¿por qué? Porque Él es un íntimo. Él es un cercano mío y es alguien de confianza. Pero sabes, es que triste es que usted y yo vengamos a la iglesia y no tengamos accesos a nada de la intimidad, porque solo somos relacionales con Dios. Y sabe que hoy en día hay mucha gente que se ha vuelto relacional con Dios, pero no íntimo. Y no estoy diciendo que la relación con Dios esté mal, no, sino es que hay una invitación para ir más adentro con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere con usted y conmigo en esta hora. Que nos volvamos íntimos, no relacionales. Y vuelvo y repito, la relación no está mal, pero es mejor ser amigo íntimo. Y sabe que hay cosas que yo a veces le digo a mi esposa en el secreto. Hay códigos que ella y yo manejamos. Yo le digo ciertas cosas, ¿verdad? Y ella me entiende sin que nosotros tengamos que hablar demasiado. ¿Por qué? Porque manejamos un nivel de intimidad muy cercano. Y sabes qué bueno es que la iglesia de hoy, usted pueda tener esos códigos de intimidad con el Señor cercanos, porque usted está presto a todo lo que Él quiere hablar. Y de eso voy a hablar en esta hora. Cierre sus ojos por un instante. Señor, damos gracias en esta tarde, porque tu amor es fiel y para siempre es tu misericordia. Queremos que el día de hoy, Señor, tú nos hables, háblanos a nuestro corazón, habla a nuestras vidas. Señor, queremos salir de la comodidad, Señor, de una simple relación a un acceso más profundo, que es intimidad. Y sabemos que eso se logra, Señor, pasando tiempo contigo, escuchándote hablar, Señor, entendiendo lo que quieres, obedeciendo. Y queremos que el día de hoy bendigas a tu iglesia, Señor, con el placer y el derecho de volvernos íntimos, Señor, porque este es tu deseo. Queremos que arda el corazón de la iglesia en esta hora, Padre, por medio de todo lo que vas a hacer. Háblanos, Señor, que estamos prestos a oír tu voz. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Quiero decirle en esta hora, iglesia, que la intimidad destraba puertas. Cuando uno tiene accesos a ciertas cosas, porque es un íntimo de alguien, usted tiene códigos que no a todos se les dicen. Sabe que si yo quiero decirle algo a mi esposa ahorita, que no quiero que nadie escuche, yo la llamo y le hablo al oído, y todos ustedes se quedan, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Pero ella sí sabe. ¿Por qué? Porque hay un código de confianza que ha destrabado puertas entre ella y yo. Pero sabe, una de las cosas es que necesitamos, usted y yo, para poder entrar a lo íntimo, es entender de que necesitamos crear códigos de confianza con Dios. Eso es una de las cosas que necesitamos. La intimidad tiene que ver con procesos. Intimidad tiene que ver con no alejarse, con no irse. Y mucha gente en medio de sus situaciones aborta procesos y dice: yo no quiero más nada con Él, porque cada vez que me acerco a Dios solo me pasan las cosas feas. Y el Señor dice: no, si más bien lo que estoy haciendo es que con mis cuerdas de amor te estoy atrayendo hacia mí. Y a veces nos cuesta digerir esa parte. Y cuando hablo de relación y hablo de intimidad, hay un discípulo en las escrituras llamado Tomás. Tomás vivió en una relación constante con Jesús, pero no vivió como íntimo. Y sabe que pasó algo con la vida de Tomás, y es que solo sabemos que Tomás era un incrédulo, solo sabemos eso. Pero te imaginas que es pasar 3 años cerca de Jesús, escuchando sus milagros, viendo cómo Él actúa, viendo cómo Él duerme, estando cerca de Él, caminando de mañana, de tarde y de noche cerca, estando viéndolo hacer milagros en medio de la tempestad, y aún así dudar de Él. Y muchas veces en nuestras vidas lo que pasa es que nos sentimos muy bien en una relación, pero somos muy poco íntimos. Y cuando no hay intimidad, tampoco hay confianza. Quiero que lea conmigo esto, por favor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Diga conmigo: el Señor se manifestó otra vez. Y dice: se les manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Versículo 2 dice: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4 dice: después, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa,
Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Versículo 6. Y dice: y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Quiero que hagamos una pausa por ahí. Hay una situación que está sucediendo. Sabemos que Jesús había ido a la cruz, había muerto. Y después dijo él en una promesa antes de que esto sucediera, que al tercer día él iba a resucitar. Pero yo quiero que pienses esto conmigo. Imagínate pasar 3 años de relación con una persona, escuchar su tono de voz. Si hay algo que a usted y a mí nos cuesta olvidar o que el cerebro procesa, es el tono de voz de la vida de alguien. ¿Sabe? Yo puedo escuchar a mi esposa a kilómetros con esa risa peculiar que tiene, ¿verdad? Y yo puedo escuchar: jaja, ahí está mi esposa. Yo puedo escuchar cuando me dice: Jonathan, y yo sé que está enojada, ¿verdad? Usted quizás pueda escuchar y reconocer ciertas voces de su entorno a muchos metros de distancia. ¿Por qué? Porque es una voz que se le hace familiar. Pero quiero que vea este contexto de esta gente. Están con el Señor ahí, y no era que el Señor vino a hablar: oh, hijitos amados. No vino a hablar así Jesús. El Señor se les aparece en la orilla y hace: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y esa voz se debe de ser familiar para ellos. Pero sin embargo dice la palabra que no lo reconocieron. Y quizás hoy en día la gente que solamente tiene una relación, la voz del Señor se distorsiona entre muchas voces. Y a veces nos cuesta dudar de que es el Señor el que ha estado hablando a nuestras vidas. ¿Será el Señor? No, será la voz de mi intelecto. No, serán otras voces, será el enemigo. Y empezamos a dudar de la voz del Señor porque pensamos que el Señor no nos está hablando, que quizás somos nosotros porque nos ha faltado intimidad. Mi esposa puede ir afuera, y uso mucho este ejemplo con mi esposa porque claramente es con quien convivo. Pero escucho la voz de mi esposa y ella puede susurrar, y cuando ella susurra yo puedo reconocer su tono de voz con ese ronquete: papi, papi. Y yo sé que es ella. Pero cuando no tengo una relación cercana, quizás su voz se me puede perder entre muchas otras. Ustedes y yo tenemos una relación de pastor ovejas, pero quizás si hay algo que sucede y en medio de un montón de voces usted alza su voz, difícilmente yo podría reconocerla porque quizás no tengamos un vínculo muy estrecho. Y sabes que muchas veces a nosotros se nos pierde la voz, y hay algo terrible que pasa acá, y esto es lo que quiero, con esto es lo que quiero empezar. Había algo en la vida de Tomás, y es que Tomás, sin darse cuenta, había perdido el corazón de íntimo con el Señor y se había vuelto todo relacional. Y qué feo es que, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay personas en la vida, ojo esto, hay personas en la vida que quizás piensan que son íntimos o cercanos suyos y usted ya no los considera así. ¿Verdad? Que creen que pueden hacerte las mismas bromas, que creen que pueden decirte las mismas palabras, jajaja, la misma chota, y usted dice: hace tiempos yo no te considero un cercano, y esa persona sí. Eso le estaba sucediendo a Tomás. Y le quiero decir esto, escúcheme a Tomás. En el libro de los Hechos no hay un solo milagro que aparezca de Tomás, pero de Juan sí. ¿Se imagina qué es vivir 3 años y medio en una cercanía con Jesús, teniendo una relación? Lo conozco, sé quién es, sé cómo habla, pero no tengo nada a favor. Me imagino a Lucas siendo inspirado por el Espíritu Santo. Cuando usted abre la palabra y usted dice Hechos de los Apóstoles, se imagina a Lucas empezando a escribir, diciendo: Señor, Espíritu Santo, ¿de quiénes voy a escribir ahora en esta temporada? Escribe de Pedro, escribe de Juan, escribe de algunos otros, y no escribe nada de Tomás. Qué feo es que usted y yo seamos conocidos en una relación donde lo único que predomina es la desconfianza y la incredulidad. Yo no querría estar cerca de alguien que desconfía de mí, porque todo lo que pase será desconfianza para esa persona. Y cierto, no, que a veces nos molesta cuando la gente desconfía de nosotros. Uno dice: yo no le estoy dando motivos para que desconfíe. ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado eso? Pero Tomás dice: pero y si el Señor se me ha hecho incrédulo, ¿y cómo? Pero puedo confiar en Él. No puedo confiar en Él. Y el Espíritu Santo dice: no escribas de Él, solo lo mencionas. Porque quizás había pasado algo
con la vida de él. De Tomás había pasado algo, y era que había perdido la intimidad con el Señor. Hay algo que todavía es más terrible, y estaba leyendo que en la ley de la proximidad, la ley de la proximidad es una corriente de Gestalt del siglo XX en la psicología, y propone un principio, y es el principio de la percepción en los seres humanos, y dice que empieza a interactuar bajo estímulos visuales, y a partir de esos estímulos visuales se crean órdenes nuevas a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Y es como esto, ¿verdad? Y yo buscaba un ejemplo. Es como todas las mañanas cuando usted se monta al bus y está viendo una persona que va para el trabajo. Usted no la conoce, no le habla, no sabe quién es, pero se monta en el bus y un día la veo. Mañana a las 6 de la mañana me vuelvo a montar al bus y la vuelvo a ver el próximo día. Y así durante un tiempo. Después el ojo empieza a entrenarse y de un pronto a otro le empieza a decir buenos días. Porque empezamos a crear un estímulo visual que nos hace tener una cercanía. Y creo que mucho del problema que le ha sucedido hoy a la iglesia es que por su estímulo visual piensa que con venir un domingo somos íntimos del Señor. Estamos entrenados en esto, ¿verdad? Yo voy el domingo y entonces ahora me considero un íntimo de Dios. No, yo no puedo decir que soy íntimo de un equipo por ir un domingo a un estadio. No puedo decir eso. Yo no puedo decir que soy un íntimo del Señor con venir un día a la semana a la iglesia. Yo no puedo decir que soy íntimo. Pero ¿sabes qué? Lo que le estaba pasando a Tomás era que había perdido su relación íntima con el Señor, producto de andar con Él. Y la familiaridad a veces nos hace acostumbrarnos a personas. Y escribí esto aquí, iglesia. Procuremos no caer en la mentira de la cercanía sin intimidad. Algunos pensamos que la manera de tener a Dios contento y cercano a nosotros es haciendo algo cristiano. Y el Señor tiene una invitación para los hijos y le está diciendo en esta tarde para los que estamos acá: sabes que lo que deseo es estar cerca tuyo. Sabes que lo que quiero es una relación más cercana, más estrecha. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? Hazte esta pregunta, iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo le escuchamos hablar a nuestro oído? ¿Sabes qué dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 1? Dice que el Señor, dice, durante todo el Antiguo Testamento ha estado deseando hablarnos. Y dice, primero lo hizo por los profetas y ahora lo hace por el Hijo. Siempre el deseo del corazón de Dios es que usted y yo aprendamos a escuchar su voz. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que en esta temporada no muchos quieren oírla. Y yo quiero desear, ¿verdad? Yo quiero ser íntimo, yo quiero estar cerca de Él. Pero ¿sabes? Cada vez que usted y yo nos volvemos íntimos, le reconocemos. Y esto fue lo que le pasó a Juan. Juan sabía, porque él decía: yo soy un íntimo del Señor. Y dice la palabra, y usted sabe esta historia. Venga un toquecito, Ariel. Que había una situación, y era que Juan siempre estaba en el pecho de Jesús. ¿Se imagina Jesús? Bueno, solo falta la barba aquí, pero estar aquí todo el tiempo cerca de Jesús, escuchándolo decir te amo, como me acaba de decir él. Qué lindo. ¿Se imagina que es estar aquí todo el tiempo? ¿Y dónde va Jesús? Camina. Yo quiero estar cerca de su pecho. Eso es lo que dice la palabra. Pero como estoy cerca de su pecho, también escucho su corazón. Pero como estoy cerca de su pecho, también sé que él tiene secretos. Y a veces uno agarra a la persona y le dice: ¿quieres que hay algo que le quiero decir? Pero ahorita cuando habla la gente. Y yo me imagino que habían secretos entre Juan y Jesús de esta manera, por estar cerca del pecho. Pero yo quiero que usted piense, si usted y yo fuéramos discípulos y usted no fuera Juan, ¿qué pensarías de alguien que está aquí? Que lambiscón, que chupa medias. Escucha lo que tiene que decir. Pero Juan dice: no, pero yo quiero estar aquí. Déjenme aquí porque aquí hay algo especial. Déjenme cerca del pecho del maestro, porque yo sé que ahí tengo secretos que no se le dan a nadie, pero me los ha dado a mí. Y sabes que antes de que Jesús fuera a la cruz, está en la última cena, y présteme atención a esto. Está en la última cena y el Señor dice: uno de ustedes me va a entregar. Y automáticamente dice Pedro: Juan, pregúntele a Jesús quién es. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos reconocían quién era un íntimo.
La gente sabe quiénes son íntimos. La gente sabe quién está cerca y quién no. Y yo estoy seguro que si el Señor hubiera dicho, y esto es a lo que voy, si el Señor le hubiera dicho que era Judas, estoy seguro de que Pedro se brinca a la mesa y lo atraviesa con la espada. Ya no le corta la oreja, lo atraviesa. ¿Por qué? Porque había una pasión. Pero el Señor a los íntimos le sabe hablar en códigos. Y dice: el que moje su pan en mi plato, ese me va a entregar. Y todos los discípulos quedaron como... Pero Juan supo que era algo especial que había ahí en ese momento. Y en este versículo que acabamos de leer, póngamelo otra vez, por favor. El siguiente versículo, perdón, el 7. Entonces aquel discípulo, Esteban, ¿me ayudas, por favor? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. Esto lo escribió Juan mismo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Pero esto es lo que a mí me impresiona. ¿Por qué los demás? ¿Por qué Pedro, siendo Pedro? ¿Por qué Pedro pasando tantos momentos con Jesús? ¿Por qué Simón? ¿Por qué Tomás? ¿Por qué los que estaban ahí no reconocieron a Jesús en aquel día? ¿Por qué ellos no tuvieron ese momento de decir: yo sé que este es el Señor? ¿Por qué solo Juan? Y esta es la pregunta. ¿Sabes? Porque Juan tenía acceso a códigos que no le eran dados a otros. Y en esta temporada hay códigos que el Señor quiere liberar para la iglesia que no le van a ser dados a otros. ¿Sabes? No todo el mundo reconoce que es el Señor en medio de una manifestación. Hay gente que dice: bueno, ¿será que yo estoy emocionado? ¿Será que la música está sonando un poco más fuerte? Pero hay momentos a donde el Señor va a decir: Juan, aquí estoy. Patrick, aquí estoy. Andrea, aquí estoy, soy yo. Y nos va a costar identificarlo, porque solamente nos hemos conformado con la relación. No sé si me voy a entender en esta mañana. Hay algo que pasa, iglesia, con los íntimos. Y a los íntimos siempre van a tener accesos que no le van a dar a otros. Y en esta temporada hay mucha iglesia en la orilla sin tener acceso a códigos de lo que el Señor quiere hablar con nosotros. Me impresionó muchísimo que cuando el Señor, y vea esto qué fuerte. El Señor, cuando estaba pensando en con quién arrancar ministerio, no estaba pensando en Juan, estaba pensando en Pedro. Y quizás Pedro dice: hey, pero a mí me llamó el Señor. Y Juan dice: pero yo soy el de los secretos. Arranque usted, Pedro, dale con todo. Y ¿sabes qué, iglesia? Yo quiero decirle que en esta temporada se pueden levantar de la iglesia líderes, hombres fuertes, mujeres con mucho carácter, con mucho temple, con mucha visión. Pero los que son secretos, pero los que saben esperar en lo íntimo, a ellos se les van a revelar cosas que no se les son reveladas a los que tienen mucha fuerza en su liderazgo. Yo me imagino a Juan diciendo: Señor, ¿y a mí? ¿Cuándo me vas a dar algo? ¿Por qué no me compartes a mí alguno de las cosas que... No hay milagros de Juan? Y el Señor: pero espérate, porque yo quiero algo cerca contigo. Y Pedro haciendo, y en su primer discurso 3,000, y empieza Pedro a hablar con denuedo, el pescador, ¿verdad? El iletrado, empieza a tener un discurso, y siendo embestido por el Espíritu Santo, 3,000 se convierten. Después lo vemos en el templo de la Hermosa haciendo más milagros, y después lo vemos con 5,000 más. Y uno podría decir: wow, ¿qué es esa fuerza de liderazgo? ¿Y por qué yo no tengo nada? Quiero decirle, en esta temporada, en medio de nuestra iglesia en plenitud, quizás hay líderes que tienen mucha fuerza, pero quizás hay otros que parece que no hacen nada, pero que saben escuchar a Dios. Pero yo veo, y él está en la música, y ahora está sirviendo en esto, y ahora está haciendo esto otro, y ahora parece que tiene para esto, y hay otros que dicen: pero yo sé esperar en Dios, pero yo sé confiar en su amor, pero yo sé cuando Él susurra a mi oído. La pregunta mía es en esta hora, iglesia, y hablándole de la ley de proximidad, necesitamos tener el cuidado de no caer en esa idea
de sentirnos muy cerca del Señor, considerándonos casi íntimos, solamente porque los venimos un domingo, solamente porque pasamos un proceso. Hay algo más que Dios quiere con nosotros. Hay algo más que el Señor quiere con sus hijos cercanos. Y yo quiero que me ayudes a pensar en esto, por favor. ¿Qué hace que un íntimo mueva el corazón de Dios? ¿Qué hace que un hombre como Enoc, dice, y caminó? Enoc no tuvo encuentros, ¿verdad?, esporádicos con Dios. Dice la palabra en el libro de Génesis, y caminó Enoc con Dios, y Dios le arrebató, el libro de Hebreos. Y caminó Enoc con Dios. ¿Sabes qué hace que Dios deje su majestad y su trono para venir a acercarse a una relación estrecha con alguien? La intimidad. Y algunos, ¿verdad?, tienen una idea muy nice, alguna idea muy bonita de qué es el evangelio. Tengo 3, 4 criterios, pero tu relación no es íntima con el Señor. Es solamente de amigos, es solamente de gente con confianza, pero sin mucha intimidad. El Señor está anhelando la intimidad de los hijos. El Señor anhela que usted y yo vivamos más cerca de su relación, en una relación más cercana con Él. Yo no puedo decir me conformo. Vio qué buena que estuvo la alabanza del domingo. Viste qué chuzada cómo estuvo ahí ese tiempo de adoración. Y hemos preparado el camino para el Rey. Preparamos el camino para el Rey y cantamos. Pero preparan el camino del Rey los que están cerca, los que no siguen de lejos. Algunos de nosotros quizás en estos momentos solamente hemos sido muy buenos cristianos. Yo no ocupo estar cerca de Dios y hacer algo bonito cristiano para sentirme tan cerca, para que Dios se complazca conmigo, porque tengo buenas acciones de cristiano. No basta con eso, basta con algo más. Necesitamos ir más adentro, iglesia. La intimidad tiene un precio. ¿Saben qué? Para la intimidad se requiere vulnerabilidad. La intimidad ocupa desnudez. Y saben, yo conozco a mi esposa, y mi esposa me conoce a mí, y ella sabe que hay cosas, ¿verdad? Es como cuando uno va a un médico. Cuando uno va a un médico, y quiero que piense esto, uno va a un médico y le dice, vaya ahí al cuarto, quítese la ropa y póngase la bata. Y uno, híjole, no habrá otra forma. ¿Por qué? Porque no hay confianza. ¿Sí? No hay confianza. Usted no se quiere desnudar con alguien en que usted no confía. Y muchos de nosotros no queremos desnudar nuestro corazón delante del Señor porque nos falta confianza. Y el Señor dice, pero venga, yo quiero hacer algo contigo. Y uno, sí, pero es que hay cosas que yo no quiero. Está bien, trabaje con esto, trabaje con mi carácter, pero no trabaje con lo que yo hago en lo secreto. Eso no, porque nos falta confianza para desnudarnos. Mi esposa conoce a Jonathan así, tal cual, y sabe qué es lo bonito y qué es lo feo. Yo conozco de mi esposa todo, lo bonito y lo feo, pero es en un ámbito de confianza donde nosotros nos vemos. Y yo digo, porque yo la amo y porque tengo este espacio con ella, es que yo lo hago. Pero quizás mucha iglesia viene a la iglesia vestido de iglesia, vestido de cristiano, y pasan las horas, pasan los días, pasan los meses y no hay desnudez porque no hay confianza. Y el Señor dice, hey, acércate hoy. Piensa en Enoc. Caminaba con Dios todos los días. Piensa en Noé, que recibió un diseño de un arca de algo que en la vida se había visto. Y él ocupaba, hoy voy a trabajar en el piso. Señor, ya tengo listo el piso. ¿Qué más ocupo? ¿Ahora qué hago? Dios hablando al día siguiente. Durante 120 años el Señor hablándole un día, otro día, otro día, otro día, otro día, cercano. Y hace mover a Dios de su trono para que venga a hablar con hombres mortales. El Señor deja su trono cuando considera que hay íntimos. El Señor suelta lo suyo. Pero sabes, a veces estamos más engolosinados, iglesia. Ya casi voy terminando. El Señor, para algunos de nosotros, nos está haciendo invitaciones para buscarlo, para hacerlo mover de su trono. ¿Se imagina a
Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sale Abraham. Hey, te voy a enseñar, mira las estrellas, mira. Sí, Señor, lo escucho. Pero nos volvimos tan íntimos en el camino, pero nos volvimos tan cercanos él y yo, que el día en que me dijo, voy a destruir a Sodoma, y empezó un diálogo con él. Señor, una pregunta, ¿y si hubieran 50 justos, aún así los destruirías? Y empezó en un diálogo con Dios. Los íntimos hacen mover el corazón de Dios. Los íntimos hacen que el Señor se vuelque a tu favor. Se imagina a Jacob el día en que hizo un voto con él. Se imagina a Moisés aquel día que dijo, hey, Señor, vaya, le doy la tierra prometida. Y Moisés, yo no quiero tierras prometidas, ni siquiera me dé el aroma del ángel. Si usted no va conmigo, yo no quiero ir. La intimidad nos hace que deseemos más de estar con Él. Y quiero hacerle una pregunta, iglesia, en esta hora. ¿Anhelas más su presencia? ¿Anhelas más estar con Él? ¿Desea tu corazón pasar tiempo a solas en su presencia? Hay una temporada cuando el Señor se les aparece a los discípulos. Y cuando el Señor se les aparece a los discípulos, dice, ¿ya pescaron? No, Señor, toda la noche hemos estado aquí tirando la red de un lado para el otro y nada todavía. Y te imaginas, y el Señor dice que se les manifiesta a ellos. Usted puede tener mucho dinero, usted puede ser muy profesional, usted puede tener muchos degrees, hay muchos títulos en su cuarto, muchas profesiones, muchos títulos, muchos currículum, puedes tener todo de eso. Pero si el Señor no está en tu vida manifestándose, todo lo que haremos es sin fruto. Pedro dice, yo soy el experto, yo soy el pescador, yo soy el que sé cómo se hace este asunto. Yo tiré la cuerda, después tiré la red, después vine de esta forma, después tuve un arpón, después tuve las técnicas correctas para poder pescar y no pesqué nada, porque no había fruto, porque el Señor no se había manifestado en la orilla. Sabes que cuando usted está en lo íntimo, iglesia, escucha, cuando estás en lo íntimo, todo lo imperfecto se vuelve perfecto. Mi esposa conoce lo más feo de Jonathan, como el Señor me trajo al mundo. Y en todos mis defectos, mi esposa me abraza y me ve con perfección. Los rollitos, las panzas, ¿verdad? Al principio todo bien, pero ya con el paso de los días y las estrías y demás. Pero una persona que ama y que aprende a vivir en lo íntimo, tapa lo que parece ser defectuoso. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Sabes qué ha hecho el Señor conmigo? Me ha tapado toda la pudre y la porquería. No porque me quiera en ese estado, sino porque dice, Jonathan, empecemos por aquí, con confianza, y después en el camino te voy a ir perfeccionando. En el camino te voy a ir limpiando. En el camino voy a ir trabajando con las áreas más feas de Kenneth, con las áreas más feas de Ariel, con las áreas más feas de la pastora Fari, con las áreas más feas del pastor Joe. En el camino el Señor, en la intimidad, tapa toda la porquería nuestra. Wow. Se imagina que el Señor, pudiendo con toda su gloria y con todo su esplendor, pudiendo vernos de otra forma o ni siquiera tener una relación cercana, por tanto error, por tanta bronca, por tanto pensamiento anómalo en nosotros, nos vuelve a ver y nos mira a los ojos y nos dice, quiero relacionar contigo, quiero que tú y yo tengamos cercanía, hablemos al secreto. Ese es el Señor. Un día escuché a Juan, al Señor, decir en Apocalipsis a uno íntimo, sube acá, porque te voy a revelar secretos, porque has guardado en paciencia, porque eres uno cercano a mí. Una de las claves, iglesia, y ya con esto voy cerrando, una de las claves de la intimidad es la confiabilidad. Diga conmigo, confiabilidad. Sabes que yo no le voy a decir secretos a alguien en el cual yo no confío.
porque yo sé que mis secretos serán divulgados. La intimidad requiere de confianza y de confiabilidad. Si yo le digo, Ariel, voy a hablar con usted, venga para contarle algo, y le empiezo a decir algo secreto que yo no quiero que nadie sepa, sabes, yo estoy depositando mi confianza porque él es uno cercano y es uno íntimo. Pero él sabrá en su corazón si va y le dice a Kenneth, si va y le dice a Ángeles, si va y le dice a Dayi. Está en el corazón de él. Pero la intimidad requiere de confianza y de confiabilidad. Yo no todo el mundo le digo las cosas. Y el Señor dice, ¿sabes a dónde se entrena esto? En la cotidianeidad, en tu diario vivir. Algunos dicen, viera lo que pasó con el pastor, vieras aquella líder, vieras esto, lo otro. Y empezamos a divulgar. Yo me vine de aquel lugar, ¿sabe por qué? Porque vieras que los líderes, los pastores, y empezamos a hablar. Y el Señor dice, ¿cómo quieres que yo te confíe si en lo cotidiano tú no eres de confianza? ¿Cómo pretendes que yo te confíe de lo mío si usted no es una persona de confianza con sus finanzas ni siquiera? ¿Me doy a entender, iglesia? El ejercicio de los íntimos está en el cotidiano. Todos los días usted y yo ponemos en práctica pequeñas cosas para saber si somos de confianza para lo sobrenatural en nuestras vidas. Póngase de pie por un instante, iglesia. Quiero que te hagas una pregunta en esta tarde. ¿Qué tan cerca o qué tan distante estás de tu relación con Dios? ¿Qué tan cerca o qué tan distante estás de la intimidad con Él? Hazte esta pregunta. No cuántos cultos vienes, no si estás en procesos o no. Hablo de intimidad. Hablo del último día que el Señor habló a tu corazón algo específico, que te confió un secreto. ¿Sabes? Yo me imagino a Daniel y ahorita viene a mi mente esto. Un día el Señor habla con Daniel y le dice, Daniel, acércate Daniel. Y le dice, lo que te voy a hablar será para los tiempos finales. Y le da un secreto que no era para ese día. Y yo no me imagino haber recibido algo del cielo y yo quiero ir a predicarlo el domingo a la iglesia. Lo que me revelaron, esto es brutal para una serie del mes. Y el Señor le dice, Daniel, te voy a dar un secreto para los tiempos finales. Usted lo puede guardar. Mira lo que me dijo el Señor. Se lo quiero compartir. Pero hay gente que ha perdido la confianza del cielo. Y el Señor dice, no te puedo dar secretos porque todos los dices. Qué feo es que una persona no se sienta digna de recibir un secreto porque es como, ¿verdad? Es como la información que recibo y la quiero soltar de una vez. Qué feo es que yo diga, en una temporada, uno de mis mejores, de mis cercanos, yo le soltaba secretos y me empecé a dar cuenta que lo dijo allá, lo dijo allá, lo dijo allá, y eso me produjo decepción. Y quizás para algunos de nosotros esta temporada hemos perdido los secretos de Dios porque nos perdimos la confianza. Les hice una pregunta ahora. ¿Estás en el lado de la relación o estás en el lado de la intimidad? ¿En qué lado estamos, iglesia? Yo no sé en qué condición usted se encuentra hoy. No estoy diciendo, ¿sabes por qué? Porque mira, lo que pasó con Tomás, quizás Tomás y Juan hoy están los dos compartiendo del mismo lugar, es en el cielo. Tuvieron el mismo destino, pero no tuvieron el mismo proceso. El proceso de Tomás fue diferente al proceso de Juan. Juan sufrió hasta el último minuto de su vida, diciendo, yo aprendí a morir, yo aprendí a recibir los secretos del Señor. Un día antes de ir a la cruz, escucha esto. Un día antes de ir a la cruz, el Señor habla con Juan y le dice, Juan, ven acá, Juan, ayúdeme, ven Juan, el discípulo amado. Juan, encárguese de mi mamá. Jesús antes de ir a la cruz. Vea qué nivel de confianza y de acceso
La pregunta mía es: ¿qué le dio el Señor a Tomás? Nada, pero Tomás estaba cerca. No va a entender, iglesia. Entonces hay gente que dice: a mí Dios no me da nada. Es más, si yo veo aquella, acaba de entrar a la iglesia, tiene 2 meses y vea, ya la pusieron en la puerta. Y yo tengo aquí 14 años y a mí nunca me han dado nada. Acceso. Juan, puedes cuidar de mi madre. Juan, usted puede cuidar de los míos. Te estoy soltando lo que yo amo. El Señor solo a 2 personas les soltó lo que amaba. A 2. Uno fue a Juan y le dijo: cuide de mi mamá en un ámbito natural, porque tengo confianza contigo. Pero hay un secreto que le voy a revelar, espérese, pero cuídeme a mi mamá mientras. ¿Se imagina a quién le darías la responsabilidad de una madre? Wow. Como que yo le diga: Choco, Patrick, Kenneth, Ariel, ¿me pueden cuidar a mi mamá? Qué rajado. Y después se encuentra con Pedro un día en la orilla y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Bueno, cuide mis ovejas. A uno le dijo: cuide de mi familia. Y al otro le dijo: cuide de mi ministerio. Wow. Yo quiero ser confiable para el cielo. Y quiero que la iglesia se vuelva confiable para el cielo. Que yo pueda decir: tome allí, le doy lo mío. Tome, Steph, cuídeme la billetera. Que por si. Hey, cuide de mi esposa, cuide de mi casa. Porque el nivel de acceso y de confianza es brutal. La pregunta es si usted quiere ese nivel de acceso con el Señor. ¿Saben por qué? Porque la intimidad requiere de precios. En la intimidad se paga un precio muy alto. En la intimidad se derraman lágrimas que no se derraman comúnmente. En la intimidad aprendo a escuchar el corazón de la persona. En la intimidad hay vulnerabilidad. ¿Sabe que mi esposa es una hija de Dios que yo reconozco y reconozco su ministerio y sé por dónde el Señor la está llevando? Para mí es brutal lo que Dios tiene con mi esposa. Y usted la ve con el micrófono y con una fuerza. Y pega 3 gritos y usted la ve, y de un pronto a otro así es el Señor, y usted la ve llorando y la ve con sus manos levantadas. Y yo como esposo la escucho cuando está vulnerable en la intimidad. Vulnerabilidad da confianza. Y yo la escucho hablar y veo cuando derrama sus lágrimas. Y quizás algunos en esta hora necesitan volverse al Señor. Ya no como, ¿verdad? Hay cosas que uno le cuenta a personas, pero uno les dice: vieras que no me está yendo tan bien en el trabajo. Irrelevante. Pero, hey, vieras que últimamente he estado padeciendo físicamente. Eso no se lo dices a todo el mundo. Entonces el asunto es: ¿qué quieres recibir tú de Dios? ¿Una relación normal o secretos? Recuerda lo que dije de la ley de proximidad. La ley de proximidad nos hace ver personas, situaciones que van pasando, y después eso crean situaciones adentro. Entonces algunos, por venir un domingo, pensamos que estamos muy cerca, que nos sentimos íntimos porque venimos un domingo. Y el Señor en esta tarde nos está hablando y nos dice: hey, rompa con esa mentalidad de hacernos sentir tan cercanos, pero estamos lejos. Y acércate más
con confianza. Dice su palabra: acércate confiadamente ante el trono de la gracia, pero para que seas íntimo, no para que el Señor nos diga algo. Yo quiero estar cerca del Señor. ¿Sabe por qué? Porque es mi mayor necesidad. Yo no puedo pastorear si Dios a mí no me habla. Yo no puedo hacer ministerio, aunque yo diga soy un profesional. Ya yo fui al instituto, tengo un título teológico, tengo un título universitario y nací como en la casa del pastor y tengo esto. Nada de eso me hace pastorear si no aprendo a escuchar a Dios, si no aprendo a estar aquí en el secreto. Y la lucha, ¿sabes cuál es? La lucha no es por ser un buen cristiano, la lucha es por ser un íntimo del Señor. Son dos cosas diferentes. Cierra tus ojos un instante, iglesia. ¿Qué quieres en esta hora? ¿Qué es lo que más deseas en tu corazón el día de hoy? Ser un cristiano bueno. Sabes, la intimidad requiere tiempo. La intimidad requiere un espacio. La intimidad desea de nosotros reconocer quién es Él. ¿Sabe qué pasó? Que cuando ellos vieron en la orilla, no reconocieron a Jesús. Y muchas veces, porque nos ha faltado intimidad con el Señor, no lo reconocemos. Perdemos ese valor de quién es Él. ¿Quién es el Señor para Andrea? ¿Quién es el Señor para José? ¿Quién es el Señor para Virgilio? ¿Quién es? ¿Es tu amigo? ¿Es tu confidente? ¿Es uno íntimo o es uno relacional? Piensa un instante en esto. Y quiero que ores, iglesia. Y quiero que pienses si realmente tú le necesitas o solo quieres tener una relación cotidiana, una como con un amigo, como con cualquiera de mis vecinos. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, deja que el Espíritu Santo haga algo contigo en esta hora. Acércate con confianza. Acércate como un hijo. Dice el Señor a sus discípulos, dice: ya no los estoy viendo como siervos, ahora los quiero ver como hijos. Quiero verlos a todos como hijos en esta hora. ¿Sabes? Rompe las fronteras que te separan de una relación íntima. Rompe con la cotidianidad cristiana solamente que nos dice nos congregamos y ya. Hay algo más profundo, hay algo más en el secreto. Hay algo que se les da a los hijos cuando están ahí cerca. Acércate, acércate en el nombre de Jesús. Más adentro es lo que el Señor desea para nosotros. Él dice: Jonathan, te quiero más cerca, te quiero tener cerca mío. Quiero hablar cosas contigo, Josué. Quiero hablar cosas contigo, neighbor. Quiero hablar cosas contigo, Dayi. Secretos que no le he dado a nadie. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Qué le parece si adoramos en esta hora? Yo buscaré